les repito, con ustedes en esta modalidad a distancia, a través de la predicación, a través de la palabra. Y hace 8 días que volvíamos a activar esta forma pues de comunión. Pues era de mucho gusto el poder ver a cada uno de los hermanos a buena distancia, ahí con la emoción a flor de piel, y poder experimentar, ¿no?, de una u otra manera nuevas formas en las cuales pues aún podemos tener comunión. Es Josué, pero Y yo no me veíamos algo importante que era la necesidad de que no tuviéramos, pues más bien el tiempo, el tiempo especial para tener esta comunión entre todos los hermanos, porque muchas veces con pues la prédica en YouTube y demás, pues cada quien la veía cuando disponía un tiempo, pero miren, cuando todos nos unimos, pues creo que es de mayor gozo el poder recibir la palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene por título La naturaleza de la duda. La naturaleza de la duda. Y quiero empezar pues definiendo justamente esta parte, ¿no? ¿Qué es una duda? Y quiero leerles una definición. Dice, una duda es la vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Y la duda pues puede generar efectos sobre lo que decidimos o sobre lo que hacemos, ¿verdad? Pero no solamente afecta a estas acciones, a lo que decidimos o lo que hacemos, sino que también afecta a nuestras creencias, a nuestra fe o a la validez de un conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una duda afecta nuestra decisión, es cuando estamos en la tienda y queremos escoger algo, ¿verdad? ¿Lo compro o no me lo compro? ¿No? ¿Me dejan o no me dejan? ¿No? ¿Puedo gastarlo o no puedo gastarlo? Y entonces ahí viene una duda y esta duda impide que yo genere una decisión. También la duda afecta a nuestra acción, es decir, cuando tenemos que actuar, ¿verdad? La duda hace que podamos refrenar también nuestras acciones. Pero ¿qué pasa cuando esta duda no solamente afecta esto, que es muy simple, muy sencillo del día a día, sino que llega a afectar cuestiones de nuestra fe, de lo que hemos creído, o aún de la validez de algunos conocimientos? Rápidamente, ¿no? Un joven o una persona que está estudiando, un técnico que está en su trabajo, de pronto olvida algo, ¿verdad? Y tiene dudas ¿sí será así? ¿Me lo explicaron bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Entonces, ya la duda empieza a generar no solo un conflicto de decisión, sino lo que él había aprendido. Y la más grave, la que vamos a abordar en esta tarde, es aquella duda que afecta a nuestra fe. Y hermanos, estamos en tiempos donde se usan tantas mentiras ahí en las redes sociales, le llaman las fake news, ¿verdad? Y cada cosa que sale a cada momento, pues nos hace dudar, ¿verdad? Nos empieza a generar dudas y decimos, bueno, por si las dudas, esto y aquello, por si las dudas, ¿verdad? Y muchas veces estas circunstancias, hermanos, así como es de cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, aún de tecnología, el enemigo está divirtiéndose de lo lindo, ¿verdad? Sembrando duda en muchos hijos de Dios. Y lo que quiero abordar en este tiempo es que más allá de lo que el mundo diga o se pare de cabeza y las dudas que estén sembrándose por doquier, nosotros tenemos que encontrar la paz, la certeza y la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que justamente necesitamos fortalecernos, necesitamos generar para que estas dudas, hermanos, no hagan un eco, no hagan un daño en nuestros corazones. Mire, quiero compartir esta cita en Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice ahí, es que es pecado. Otra vez repetimos esta parte. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Es decir, la duda
se genera por la falta de fe. Y dice aquí que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, hermanos, miren, esta es una arma muy sutil del enemigo, el usar la duda en los hijos de Dios, porque hace que nuestros corazones, que nuestra fe se tambalee. Y pues ahí como estamos, vamos a pedirle, Señor, Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra hable a nuestras vidas, que esta palabra, mi Señor, nos motive, Señor, a tener una corrección de nuestros actos, que tu palabra, mi Dios, afirme nuestra fe, que tu palabra nos ayude a corregir nuestro camino, nuestros pensamientos, Señor. Afianza y aumenta nuestra fe, Señor, a través de tu palabra, te lo rogamos. Te ruego por cada uno de mis hermanos aquí congregados, Señor, a través de las redes, Señor. Te rogamos, Señor, que tú, mi Dios, nos permitas tener esta unidad, Señor, y esta fortaleza, esta solidez como cuerpo tuyo, Señor. Que tu palabra sea un instrumento para edificar a cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Miren, hermanos, vamos a ver cómo la duda, a lo largo de este estudio, vamos a ver cómo la duda conduce a la inseguridad y a la falta en cuanto al deseo y habilidad de Dios de librarnos, ¿no? Como su pueblo, como sus hijos. Y vamos a empezar con la primera parte, cómo la duda nos hace creerle a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, quiero empezar con Génesis capítulo 3, versículo 1. Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? En Génesis 3, 1, la desobediencia del hombre. Y este pasaje lo conocemos muy bien, porque habla que dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, hermanos, es interesante ver cómo la duda, la primer duda generada en el hombre, fue causada por ¿quién, hermanos? Por Satanás, ¿verdad? Satanás fue el primero que generó la duda en el ser humano. Entonces, por eso leíamos ahí en Romanos 14, 23, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la duda es la falta de fe. Entonces, veamos ahí que Satanás sembró la duda, pero usó algo interesante aquí. Satanás utilizó una mentira para poder sembrar la duda. Miren, vamos a analizar ahí el pasaje. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, le dice a la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vean esto, la serpiente cuestionó y puso en duda la palabra de Dios. Aunque Dios ya había dado una instrucción, Satanás empezó a hablar a Eva y le empezó a decir, aunque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Afortunadamente en esta primera parte, ¿verdad? Eva supo responder. Dice, y Eva respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Miren rápidamente, si nos vamos un poquito atrás, en Génesis 2:16, la orden de Dios, miren lo que dijo Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense bien, ¿dónde pudo haber generado duda Satanás a Eva? Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. O sea, Satanás englobó al árbol del bien y el mal, pero también ¿a quién? A todos los demás árboles. Entonces, ¿dónde estaba la mentira? La mentira radicaba en que Satanás estaba diciéndole, de ningún árbol podrás comer. Y Eva de rápido reacciona y dice, no, eso no dijo Dios. Dijo, de todos podemos comer menos de uno, ¿sí? Menos de uno. Entonces, recordamos a la instrucción, Génesis 2:16, Dios efectivamente les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí vemos algo interesante, Satanás no se quedó conforme con eso, sino empezó otra vez, bueno, ya logré, ya perdí con esta. Pero volvió a insistir, veamos en Génesis 3:4. No me liste. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis. Pero ya no somos. Entonces, cuando Dios le estaba hablando, les había dicho previamente, ¿verdad? En el 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Cuál fue otra vez el engaño? La serpiente le dijo, no vas a morir. Aunque Dios ya les había dado la instrucción de que sí iban a morir, la serpiente sembró la duda a través de una mentira. Y esta mentira radicaba en que les decía, no te vas a morir. Y bueno, sabemos en qué terminó esta historia, ¿verdad? Eva, con estas dudas, aún y cuando ya conocía la palabra de Dios, debido a estas intrigas, ella tomó una decisión de hacer lo que no agradaba a Dios. Entonces, veamos algo importante, hermanos. Dudar de la palabra de Dios, de sus promesas, de sus juicios, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que desechar. Yo como hijo de Dios no puedo poner en tela de juicio la palabra de Dios. O sea, si Dios imagínense quiero que vean esta parte. Esto lo escuchó Eva de viva voz de parte de Dios, hermanos. Y aún escuchándolo directamente de Dios, ella fue capaz de ¿qué? De dudar, ¿no? Todavía, digamos, no es para justificarnos, ¿verdad? Pero imagínense nosotros, ¿no? Esposos varones cuando nos mandan al mercado por las cosas, por contingencia nada más. Y nos mandan por algo y vamos repitiendo ahí que nos habían pedido y de repente ahí se nos cruza una idea y, caray, sí me pidió esto, y ya dudamos y entonces para no errarle compramos todo, ¿verdad? Y entonces, vean esta parte aquí con el enemigo, empezó a sembrar y generó una cosecha en Eva. Entonces, hermanos, nuestra primer labor ante la duda, ante esto, es examinar qué es aquello que entra a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, que no va acorde a la palabra de Dios. Para eso entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que estar orando, tengo que estar leyendo la Biblia, tengo que estar en comunión con Dios constantemente, porque el ir a la palabra día con día me va a permitir contrastar aquellas ideas o pensamientos que no son acorde a la voluntad de Dios y entonces tendré la capacidad de desecharlos. Pero si en mi vida no tengo estas disciplinas, no tengo estos hábitos espirituales, en cualquier momento, hermanos, voy a tener, ¿verdad? Desafortunadamente el tomar malas decisiones en cuanto a lo que estamos escuchando. Miren, más adelante, en la escritura, en el tiempo de Isaías, quiero que me acompañe Isaías capítulo 5. Isaías era un profeta de Dios. Vamos a Isaías 5, el 18 y el 19. Isaías era un profeta de Dios. Y a los hombres a los cuales él les hablaba, no creían en la palabra de Dios. Vemos a cuántos profetas que Dios mandó en su tiempo, y los profetas exhortaban y exhortaban y exhortaban a la gente, y muchos de ellos, ¿verdad? No eran escuchados por el pueblo. Recordemos ahí a Elías, ¿verdad? Eliseo, cómo ellos hablaban la palabra de Dios, pero la gente, ¿qué decía? No es verdad. No es verdad lo que tú estás diciendo. Y miren, dice Isaías 5:18, ay, fíjense bien cómo dice el profeta, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, y acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Miren estos hombres incrédulos que le decían a Isaías o se preguntaban sobre el juicio de parte de Dios y decían, bueno, pues, ¿qué esperas? Nos has estado diciendo que va a venir un juicio, pues que venga ya. ¿Y sabes por qué estos hombres pedían que el juicio de Dios viniese sobre ellos? Porque realmente no creían que un Dios vivo podía generar un juicio sobre sus vidas. Eran incrédulos ante las amenazas, para ellos eran amenazas de parte del profeta. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en aquellos padres, ¿verdad? Que le dicen a los hijos, si no te portas bien, te voy a pegar. Si no te bajas de ahí, te voy a corregir. Si no haces, y todo el tiempo estamos, ¿verdad? Dando algunas advertencias, pero nunca llega el castigo.
Pues, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa ahí con el joven? ¿Verdad? Llega un momento en, es como la historia de Pedro y el lobo, ya no le creen, ¿verdad? Y llega incluso, pues, a ver, pégame, a ver si me alcanzas, ¿verdad? ¿Y por qué son capaces de decir, pues, a ver, pégame? Porque ya tienen una falta de fe ante el castigo que realmente puede venir. Y era la misma condición que tenían estos hombres incrédulos en el tiempo de Isaías. Fíjense bien estos hombres perversos que decían, pues venga ya, que se apresure su obra y veamos. Imagínense, dice la escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, y estos hombres inicuos, ¿qué decían? Pues que venga Dios y emita su juicio sobre mí, a ver si es cierto, ¿no? Y entonces estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Dudaban del juicio de parte de Dios. Ya no estamos hablando sobre su promesa, sobre sus palabras. Estos hombres estaban dudando del juicio de parte de Dios. Y el pedir justamente que el juicio de Dios se apresurara, pues hace notoria su incredulidad sobre la misma obra de Dios. Y hermanos, ¿sabes? En ocasiones podemos caer en esta misma actitud cuando menospreciamos las consecuencias ante acciones pecaminosas. Hermanos, muchas veces actuamos de una forma que no agrada a Dios y perdemos ese temor de lo que nos puede ocurrir porque no tenemos la fe, porque dudamos de que Dios es un Dios justo, porque dudamos que Dios no puede ser burlado, hermanos, y que falsamente creemos que el juicio de Dios no llegará a nuestras vidas. Así como sus promesas son siempre amén, hermanos, también los juicios y la corrección de parte de Dios a nuestra vida debe ser también amén. Y el dudar de que eso pueda llegar a nuestras vidas es también un engaño que nosotros tenemos que quitar. Porque cuando empezamos a quitar eso, esa confianza en que Dios también es justo, empezamos a perder ese temor al Señor sobre lo que Él es, sobre quién es para cada uno de nosotros. Y entonces empezamos a dejar de tener una vida en santidad porque no consideramos, y no, aclaro, no quiero decir que vivamos en santidad por el temor de miedo, sino un temor en reverencia a lo que realmente es Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, estos hombres reflejan, ¿verdad? Muchas veces la condición de aquellas personas que realmente no están convencidos. Hoy en día, cuando sales a las calles o compartes con alguien que no tiene el temor del Señor, ¿verdad? Les dices, oye, mira, ¿sabes a dónde vas a ir después de la muerte? Y realmente no tienen ese temor por decir, me voy a someter al Dios verdadero, porque no creen en el juicio de parte de Dios, dudan que sea cierto, dudan que realmente haya lo que dice la Biblia sobre aquellos que no han confiado en Dios. Y entonces la pregunta, hermano, ¿tú dudas? ¿Tú estás convencido de los juicios que Dios tiene preparados para todos aquellos que no le honran, que no le buscan, que no le sirven? Mira, vamos a ir a otra parte, segunda de Pedro 3:4. Y ahora no solamente sobre un juicio, sino vamos a ver ahora una promesa de parte de Dios. Y esto tiene que ver con lo que el pastor ha predicado en las últimas dos prédicas de paz y seguridad. Están en el canal del pastor en YouTube. Y mira, dice segunda de Pedro 3:4. Y la sutileza de los engaños, cuando Satanás empieza a confundir al creyente, ¿verdad? Lo hace en diferentes ámbitos. Mira, segunda de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Uno de los engaños que usa Satanás para generar duda en el creyente es hacerle pensar que Cristo no va a venir, que las circunstancias que estamos viviendo, pues son parte de lo que tiene que pasar, pero Cristo tal vez falte mucho o tal vez ni venga. Porque pueden decir, oye, pero mi abuelo lo esperaba, mi bisabuelo lo esperaba. Es más, los apóstoles mismos, ¿qué hacían? Estaban esperando su venida. Y ya han pasado muchísimos años y mira, seguimos y no pasa nada. Y aquí el engaño era esta parte, ¿no? Desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad?
La venida del Mesías es algo que han estado esperando, ¿verdad? Un redentor. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, se está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Necesitaba que algo, ¿verdad?, volviese a conectar esa relación que ya había tenido con Dios desde el huerto del Edén. Y entonces, aquí en Pedro vemos cómo los hombres decían que no ocurría ningún cambio en su entorno y que no había señales de la venida. Y hermanos, aquí algo que nos tiene que tener atentos o alertas es estar justamente atentos a esas señales, a las señales que el Señor ha establecido y que a cada uno de nosotros nos ponen, nos deben de poner en atención, de decir, el Señor está pronto, el Señor va a venir pronto, ¿sí? Entonces, estamos en tiempos donde una gran cantidad de señales proféticas se han estado cumpliendo desde años atrás. Y entonces, hermanos, no podemos pasar por alto estos cambios. Y alguien podrá decir, no, es que en el tiempo de Hitler, en el tiempo de la conquista, en el tiempo, etcétera, etcétera. Podemos citar muchos acontecimientos históricos donde la gente decía, ya es el fin. Pero, hermanos, es una cuestión de fe, ¿no? Una cuestión de donde decimos, yo tengo la confianza de que el Señor va a venir por su iglesia. Yo tengo la confianza de que el Señor viene pronto. Me vaya, me toque o no me toque, yo como hijo de Dios, yo debo de tener esa confianza firme, esa confianza de decir, el Señor va a venir por mí, soy su esposa y Él prometió que va a venir por mí. No sé cuándo, no sé aún si aún yo me iré con Él en ese momento o no. No porque viva en pecado, sino porque tal vez no sea mi generación. Pero yo debo de tener esa actitud de fe de decir, el Señor viene pronto. ¿Y sabes por qué tengo que tener esa actitud, hermanos? Porque cuando una persona empieza a creer, falta mucho. Fíjense, si creyendo que el Señor viene pronto, ¿cuántas personas que son hijos de Dios se apartan, buscan sus propios caminos o se alejan? Ahora imagínate si todos están, por eso no puso fechas. El Señor no dijo, vengo tal día, porque todas las generaciones anteriores pudieron darle rienda suelta a muchas cosas. Esta cuestión de fe nos debe de tener atentos de decir, yo espero la venida del Mesías, yo espero el rapto de la iglesia, con temor, con temblor, con santidad. Y entonces esto me permite a mí prepararme de una forma constante. Yo lo veo hoy con mis alumnos. Les pongo las fechas límite de entrega de trabajos y cuando les digo, se entrega el 3 y estamos a 15 del mes anterior, ¿qué hacen? Lo dejan pasar. Y hasta que es el primero, empiezan a trabajar. ¿Y por qué tienen esa actitud? Porque ya saben la fecha, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera, no hay fecha de entrega, en cualquier momento se los voy a pedir? ¿Qué tendrían que estar haciendo? Todo el tiempo estarían haciendo parte de ese trabajo. Así nosotros, hermanos. El hombre tiene un corazón engañoso. Y ahí podemos decir, es que el Señor es en su misericordia y en su amor. Y en el último segundo de vida me voy a arrepentir de todo lo malo. Pero hermanos, qué mejor que tengamos una vida plena en santidad, ¿verdad? ¿Cuántas coronas podemos ganar, hermanos? ¿Cuántas coronas, cuántos tesoros en el cielo podemos estar dejando perder por esta duda, por esta falta de fe de que el Señor viene pronto? No dudemos de la palabra de Dios ni de sus promesas. Ahora vamos a ver cómo la duda, ¿verdad?, puede catalogarse como una falta de fe. Acompáñame ahora a Mateo 21:21. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Y resalto esta palabra del Señor, dice, si tuviereis fe y no dudareis. Hermanos, la duda mengua la fe, ¿sí? La duda
mengua nuestra fe. ¿A poco el Señor es capaz de perdonarme? Pero si hice tantas cosas perversas, ¿a poco Dios, verdad? Los que creen en la pérdida de la salvación con base a las obras del hombre, ¿a poco Dios todavía me da salvación si mira lo que acabo de hacer? Entonces, ¿qué pasa con estos hermanos que de pronto dudan de la obra de Cristo en sus vidas? Pues es eso, la falta de fe. Y mira lo que dice el 22, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Pero qué? ¿Verdad? ¿Qué cosas realmente, no? Las peticiones que vayan acorde a la voluntad de Dios. Es ahí donde muchas personas pueden decir, es mentira. Yo quería un Lamborghini y mira, nunca me ha llegado, ¿no? Yo quería una mansión y mira, sigo en la misma casa. Y de verdad que lo anhelo con todo mi corazón. Y se lo he pedido a Dios, ¿verdad? Y no dudo, ¿verdad? Que, que Dios pueda suplirlo, pero quiero hacer esa diferencia, ¿no? ¿En qué radica realmente ese corazón? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de ese deseo o de aquellas cosas que pido? La cuestión no es si Dios puede o no suplirlo, sino cuál es la intención de nuestro corazón para pedir aquellas cosas. Y mira, el Señor Jesucristo relacionó la duda con la falta de fe y esto es una realidad. La verdadera fe, según lo que la definición de nuestro Señor Jesucristo, siempre envuelve sumisión. Escucha bien esto. La verdadera fe siempre envuelve la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Nuestra fe debe estar sometida a la voluntad de Dios, no a mi propia voluntad, no a mis propios deseos, no a las cosas que yo quiero. La fe debe estar sometida a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? A través de su palabra, a través de esa comunión con el Señor. ¿Sí? Lo que estaba enseñándoles aquí el Señor, ¿verdad? No tiene nada que ver con estas tendencias de psicología positiva o la ley de atracción. ¿Qué es esto de la ley de atracción o estas tendencias psicológicas? ¿No? Decláralo y lo vas a tener, ¿no? Materializa tus sueños, ¿no? Piénsalo y lo vas a tener, porque el poder de la mente es grande. Hermanos, Jesús no estaba haciendo esto. El Señor estaba diciéndoles que la fuente y el objeto de una fe genuina, ¿verdad? Es Dios. El objeto de nuestra fe es ¿quién? Es Dios. Aun si fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, el objeto de nuestra fe siempre regresa a ser el mismo Dios, no nosotros, ¿sí? Entonces, algo importante, ¿verdad? Nada es imposible para Dios y efectivamente nada es imposible, pero el objeto de nuestra fe siempre debe ser Dios mismo. Y cuando el Señor Jesucristo tenía su ministerio en Nazaret, vemos algo importante sobre este aspecto. Recordamos, miren, acompáñenme por favor a Marcos 6:6. Y aquí el Señor Jesucristo estaba, ¿verdad? En su tierra natal, en Nazaret, Jesús de Nazaret. Y él predicaba y empezó su ministerio ahí a predicar en Nazaret. Y mira algo interesante, los hombres que le escuchaban, las personas que le escuchaban al Señor Jesús, eran incrédulas a las palabras del Señor Jesucristo. Mira, Marcos 6:6, sí, ya con tiempo tú puedes leer lo anterior, pero mira el 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor Jesús decía, ¿cómo es que estos hombres dudan de las palabras que yo les estoy diciendo? ¿Cómo es posible? El Señor no se asombró de que hubiera incrédulos, porque Él sabe que había incrédulos, pero mira, dice, asombrado de la incredulidad de ellos, recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Y sabes por qué estos hombres no le creían al Señor Jesús? ¿Qué características tenían esos hombres, estas personas? Eran personas con las cuales el Señor Jesucristo jugaba de niño, ¿no? Llega Jesús ya adulto y le empieza a compartir a la vecina que le decía, ay Jesús, ¿dónde traes ese perro? Déjalo ahí, ¿no? La vecina gritona de al lado, el vecino que le iba a jugar ahí con sus hijos, gente que conocía a Jesús desde pequeño. Y cuando el Señor viene y hace su ministerio ahí, la gente, ¿qué dice? Yo conozco también a Jesús, que no necesito que me diga más, porque yo ya lo conozco, yo ya sé quién es. Y sabías, hermanos,
que esta parte lo reflexionaba aquí. Tiene mucho que ver con muchos de los hermanos en las iglesias. Y fíjate muy bien esta comparación. ¿Cuántas personas pueden decir que conocen al Señor desde hace muchos años? Personas que ya pueden decir, yo tengo más de 30 años en el Evangelio, ¿no? Y llega alguien más joven, nuevo, o un otro hermano, ¿no? Y pueden decir, ¿y tú qué me vas a enseñar de Jesús? ¿Tú qué me vas a decir de Jesús si yo ya tengo tantos años en el Evangelio? Yo crecí con Jesús en el Evangelio. Yo tengo muchos años de conocerle. Y entonces, ¿qué pasa con estos hombres? Cuando escuchan la palabra de Dios, dudan y son incrédulos a las palabras que se tienen que atender, porque en su pensamiento dicen, yo ya conozco a Jesús, yo ya tengo tiempo de conocer, yo ya aprendí de esta manera y nadie me va a hacer cambiar de parecer porque yo ya conozco al Señor Jesucristo. Pero hermanos, estos vecinos de Jesús, esta gente que estaba ahí, iba a ser salva, aunque conocían a Jesús. Si no recibían el evangelio que el mismo Jesús les estaba compartiendo, de en vano iba a ser que le conociesen desde pequeño, hermanos. Y así muchas personas, cuando no son capaces de ser humildes, de someterse a la voluntad de Dios y aprender que en esa humildad, hermanos, nunca terminaríamos de conocer del Señor. Imagínense esto. ¿Quién podrá realmente conocer al Señor en toda su extensión, en toda su plenitud? Hermanos, como hijos de Dios tenemos una tarea de educación y de formación infinita, hermanos. Dice que tenemos que ser formados a la altura o a la estatura del varón perfecto. Hermanos, ¿qué distancia tienen cada uno de ustedes comparados con Cristo? ¿Qué distancia tenemos cada uno de nosotros comparada a la del Señor Jesucristo? ¿Alguien pudiese decir, yo ya tengo el 80%? ¿Verdad que no? Hermanos, tenemos que tener una actitud humilde. Decíamos ahí, ¿verdad? La verdadera fe se somete siempre a la palabra, a la voluntad de parte de Dios. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de creer que por tantos años de caminar en el Evangelio, ya conocemos todo lo que necesitamos saber y empecemos a dejar de creer en la palabra de Dios. Hermanos, sin importar la edad que tengamos de conocer a Cristo, siempre la palabra nos estará instruyendo, siempre la palabra nos estará redarguyendo. No dudemos que eso sea posible. No metamos esa duda de decir, la palabra ya no tiene más efecto sobre mí porque ya la conozco. Es un engaño. Y si alguna vez lo has tenido, hermano, deséchalo, porque no te dejará seguir creciendo. Y cuando alguien venga y quiera compartirte una porción para ser edificado, hermanos, no lo rechaces diciendo o menospreciando, yo ya lo vi, yo ya lo conozco, sino abre tu corazón, presta oído a sus palabras y que la palabra del Señor realmente obre en cada uno de nosotros. Otra parte de la duda, hermanos, la duda como una vacilación. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate bien cómo dice esto, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. El que duda, hermanos, dice que lo compara como una ola en el mar. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir al mar y ver cómo se comporta una ola, ¿verdad? No tiene nada sólido, no tiene nada a qué aferrarse, se mueve de un lado a otro. Hermanos, mira, esta es la comparación de aquel que duda, aquel que no tiene su fundamento en Cristo. ¿Sí? Nuestra roca firme, la roca inamovible, nuestro fundamento de fe debe ser nuestro Señor Jesucristo, dejando atrás todo titubeo. Eso es tener fe, no titubear de aquello en lo cual hemos creído. Recordemos, dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La duda puede impedir que seamos perseverantes, ¿verdad? Y que seamos también inconstantes en todos nuestros caminos. Y esto, hermanos, es contrario a la voluntad de Dios. Dios demanda de nosotros la perseverancia, la constancia, que estemos firmes y constantes. ¿Hasta dónde? Hasta su venida. La duda, el desánimo, hermanos, nos genera, ¿verdad?
que nos desviemos del camino que el Señor ha preparado para nosotros. La duda es un ejemplo de aquellos que tienen ese doble ánimo. Mira Santiago 1:8 más adelante. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y reflexionaba en la palabra ánimo. Viene del griego an y el griego nemos, que es una infusión de un viento. Entonces dices, aquel que tiene doble ánimo es aquel que deja escuchar en su cabeza dos ideas, ¿verdad? Y como hijos de Dios podemos conocer la verdad, pero también dejamos ser seducidos por otra idea. Tu idea, la idea del mundo, la idea de doctrinas falsas. Y hermanos, entonces te conviertes en un hombre de doble ánimo, cuando no solamente escuchas la verdad de Dios, sino que también permites que otras ideas empiecen a entrar a tu mente, entrar a tu vida, entrar a tu corazón. Y mira esta parte, ¿verdad? Dice la Escritura que nadie puede servir a dos señores. Si tenemos, imagínate cómo funciona la duda, cómo funciona el doble ánimo. Tienes la voluntad de Dios, la verdad de Dios que te dice qué hacer. Y entonces, así como Satanás en la serpiente, ¿verdad? Llega y dice, con que Dios ha dicho, con que tu pastor dijo esto, con que, me explico. Y entonces tú puedes decir, así es cierto, ¿verdad? Empiezas a dudar. Hermanos, no dudemos. Apeguémonos a la palabra de Dios. Y si de pronto ya llegó ese pensamiento contrario a la verdad de Dios, ve a la palabra y confróntalo con ella misma. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo cuando Satanás llegó a tentarlo? ¿Con qué Jesús se defendió? Con la misma palabra. Y aún siendo Dios, Jesucristo, ¿con qué se defendió? Con la palabra misma de Dios. Satanás le decía, no tienes hambre, no se te antoja, mira esto, conviértelo en pan, conviértelo en un emparedado grandísimo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Usó la misma palabra de Dios para confrontar el engaño de Satanás. Y mira esto, Santiago 4:8, más adelante dice, aquí viene la respuesta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Hermanos, dice aquí que si nosotros tenemos un doble ánimo en nuestra vida, necesitamos ser purificados. Es decir, tenemos que limpiar aquellos pensamientos que han minado nuestra alma, que han minado nuestro corazón y que nos hacen dudar de la verdad de Dios. Y fíjate algo que pasa esto. La duda, cómo va generando esto. ¿Te acuerdas qué pasó con Eva? Eva y Adán. La duda sembrada en ellos los hizo desobedecer, pero también esa duda que empezó a generarse en ellos rompió su relación que tenían con Dios. Ya no tenían la misma relación como la tuvieron desde el principio. La duda, ¿verdad?, generó una inseguridad sobre la relación con Dios. ¿Y qué pasa a nosotros? Hoy en día nosotros podemos aún dudar de la compasión de parte de Dios. La duda puede debilitar nuestra comunión con Dios cuando empezamos a creer ideas que no son ciertas y muchas veces, hermanos, causadas por nuestro propio pecado. Dice ahí, purificad vuestros corazones. Pidamos al Señor, Señor, examina mis pensamientos, examina mi corazón y permíteme desechar todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Si dudo de la misericordia de Dios, Señor, perdóname. Yo sé que tu misericordia, tu compasión, ¿verdad? No se acaba. Dice Salmo 77, lo leo rápido. 77:7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hermanos, la misericordia de Dios no se agota. Él es compasivo con quienes le buscan con un corazón sincero. Miren, Hebreos 12:15. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, cuando a veces necesitamos el jalón de orejas, la corrección, no dudemos, no dudemos que hemos sido desechados, al contrario, que nuestra fe sea fortalecida para creer que el Señor realmente nos ama, tiene cuidado de nosotros, hermanos. Hermano, te enfermaste de COVID, no dudes. Tu fe debe estar afianzada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El mundo puede decir muchas cosas. ¿Te acuerdas de Job? ¿Cuántas personas llegaron ahí con Job? No, seguro tú eres un pecadorzote, quién sabe qué. Muérete, decía su esposa, maldice a Dios y muérete. Hermanos, lo importante es cómo está nuestra comunión legítima con Dios, Dios y nosotros, cómo estamos con el Señor. El mundo podrá acusarnos, podrá juzgarnos de muchas cosas, pero si yo estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, dando una vida que realmente es conforme a la voluntad del Señor, hermanos, no dudemos. No dudemos de las cosas que nos puedan acontecer, y aún si son juicios de parte de Dios sobre nuestra vida, digamos, Señor, gracias, porque aún soy tu hijo, porque aún tú me corriges, porque tú aún, ¿verdad? Estás conmigo. Y aquí en esta parte, las pruebas y los sufrimientos en la vida de un hijo de Dios, ¿de quién vienen? De parte de Dios. Y lo usa para educar, para disciplinar a cada uno de nosotros con esas experiencias. Y este trato debe ser la evidencia que nosotros debemos de tener del amor de Dios para con sus hijos, hermanos. Entonces, Dios está atento a nuestras necesidades. Dios está atento a lo que cada uno de nosotros necesita día con día. Hermanos, no dudemos de esto. No tengamos temor ante las circunstancias adversas. Y termino con la última parte en Mateo 14:29. Este pasaje, ¿se acuerdan? Pedro estaba ahí. Bueno, el Señor Jesucristo estaba en el mar, había una tempestad, estaban los apóstoles en la barca. Y el Señor se aparece, ¿verdad? Y les llama. Y Pedro entonces dice, si eres tú, pide que yo vaya a ti. Entonces, mira, vamos a Mateo 14:29 y dice, y él dijo, ven. El Señor Jesucristo le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y presta atención, ¿quién llamó a quién para dar ese paso de fe? Jesucristo llamó a Pedro. Nosotros no escogimos ir con el Señor. Si el Señor nos llamó, o sea, y ponte a pensar esto, ¿a poco el Señor Jesucristo iba a dejar que Pedro se hundiera? La voz, la orden que Jesucristo le dio a Pedro, tenía el poder para hacer que Pedro llegase ¿hasta dónde? Hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Él nos llamó, Él va a terminar la obra que inició en nosotros. Tengamos la fe suficiente de creer que el Señor Jesucristo terminará la obra que comenzó. No dudemos, hermanos. Cuando vemos a veces nuestra miseria, cuando vemos nuestro pecado, la corrupción que a veces fallamos y flaqueamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. No dudemos, no dudemos y acerquémonos al trono de su gracia día con día. El Señor Jesucristo le habla a Pedro y fíjate lo que hace Pedro. Pedro se enfoca en su entorno, ve el viento y ¿qué tiene? Miedo. Ve las cuestiones adversas, las cuestiones difíciles. Pedro tiene miedo y empezó ¿a qué? A hundirse. La duda, la verdad, Pedro había escuchado la palabra de Dios a través de Jesucristo. Fue fiel, se acerca confiadamente, pero empieza a dudar. Y la duda hizo que se hundiera. Y empezó a decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hermanos, no dejemos que la duda nos ahogue en nuestros propios temores, en nuestras propias ideas, en aquellas cosas que de pronto atacan nuestra mente. Digamos, fuera. No dejemos que estas cosas lleguen a nuestro corazón.
Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es quien nos ha llamado y que nuestro caminar sea sin dudar de Él ni de su palabra. Caminemos confiadamente y pidamos al Señor que nos aumente la fe y que nos ayude y que podamos ser fortalecidos a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos exhorta, Señor, a tener esta confianza, Señor, en que tu palabra es fiel y verdadera, Señor, que tú nunca nos dejas, Padre, y que la obra que tú empezaste la has de terminar con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, estamos en tiempos de incertidumbre, estamos en tiempos donde cada quien genera su propia verdad sobre las cosas, Señor. Padre, afianza nuestra fe, afianza nuestra sabiduría, de tal manera que cada uno de nosotros podamos encontrar esa respuesta y ese alivio en tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Que queremos, Padre, no dudar, que caminemos con toda certeza, con toda firmeza en tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos dudado, porque hemos visto que esta duda de nuestra salvación, esta duda de esta relación contigo, Señor, dice que todo lo que no es de fe, ¿verdad? Padre, tú has dicho que es pecaminoso, Señor. Ayúdanos a estar confiados, ayúdanos a tener esta plenitud y esta entrega, Señor, de que tú, mi Dios, vas a venir por tu iglesia, de que son tiempos en los cuales tenemos que estar preparándonos día y noche, vez tras vez, Señor. Ayuda a este remanente tuyo, Señor, que tu palabra pueda ser predicada, que tu palabra pueda seguir siendo de edificación para muchos en el nombre de Jesús, Señor. Damos gracias por esta reunión, damos gracias por tu iglesia santa, Señor, que tú has apartado, Señor, con un propósito, Señor. Permite, Padre, que sigamos siendo instruidos a través de tu palabra, que podamos seguir siendo edificados, Señor. Te lo rogamos, Santo Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos, Padre. Amén. Amén. Dejo el lugar a nuestro pastor, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Si alguien tiene peticiones, dígalas, hermanos. Amén. ¿Ya me escuchan? ¿Sí escuchan, José? Bueno. Sí, pastor. Hola, hola a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor. Ah, bueno, ahorita van a... Mire, vamos a poner, fue hermosa la enseñanza, es muy clara. Vamos a poner nuestras peticiones, hermanitos. Dice que si pedimos y no